Les damos la bienvenida a este nuevo programa en el Cineclub de Cinescopia. Esta noche vamos a hablar de una de las obras más importantes del género de terror, The Shining o El Resplandor. Pero en esto solo vamos a presentar a nuestros invitados de lujo. Primero, Alberto Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este episodio de The Shining, de el que probablemente es uno de mis directores favoritos. Muchas gracias, todo muy bien. De todos. Y de la barra de Cinescopia nos acompaña nuestra querida Ale Vega. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo, Uriel. Ya tenía un ratito que no grabábamos juntos. Y con mi queridísimo, el señor Alberto Ruiz, que no es cosa menor, es mi otro patrón en otro chamba que se llama Cineautopsias. Entonces, muy contenta de tenerlo por acá porque para mí es un honor tener a mi patrón y amigo en este episodio. Ah, qué linda coincidencia. Bueno, pasando a la fecha técnica de la película que nos compete, The Shining o El Resplandor es una película de terror psicológico de 1980, dirigida, producida y escrita por el maestro de maestros, Stanley Kubrick, protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall, que tristemente se nos fue en este 2024, Scatman Crothers y Danny Lloyd, musicalizada por Wendy Carlos y basada, con unas enormes comillas, en la novela de Stephen King. La historia, pues ya todo el mundo la conoce. Jack Torrance, un escritor que es contratado para cuidar el Hotel Overlook durante las duras semanas de invierno. Sin embargo, a medida que avancen los meses con él y su familia encerrados de todo el mundo exterior, es cuando empezarán a suceder eventos paranormales que empezarán a afectar la mente y la psicología del escritor, llegando a poner en peligro a su propia familia. Y pues bueno, ¿qué podemos decir de esta obra que tiene muchísima tela para cortar? O sea, ¿cómo la conocieron, Alberto? Bueno, yo creo que The Shining es una de las películas que la gente piensa que es de las más comerciales de Stanley Kubrick y que es como fácil de ver porque es terror. Entonces es una película que está como en muchos lugares, ¿no? Incluso la pueden pasar en el 5, en el 7, un poquito por esta finta de, pues, de que es de terror y el terror le gusta a la gente. Entonces es muy probable que yo la haya visto en la televisión en algún momento antes de que fuera fan de Stanley Kubrick. Y porque yo sabía de la existencia de la película antes de, pues, de conocer la otra parte de su filmografía, que pues es menos comercial, entre comillas, ¿no? Entonces, pues así como la primera vez que la vi o que yo lo recuerde, pues la verdad es que no, pero creo que no mentiría si le digo si digo que la vi en la televisión, ¿no? Porque ya después verla como una película de Kubrick, pues ya fue hasta que o la renté en DVD o la compré. ¿Y qué de tú, Ale? Me pasa exactamente lo mismo que el señor Alberto. Es esas películas que seguro quien teníamos la oportunidad de ver estas películas, a lo mejor del 5, a lo mejor de algún canal de cable cuando no teníamos los streamings,
También me pasó que seguramente la vi en algún momento en esos canales, no la vislumbré como ahora lo vemos ya desde una perspectiva de fans del director o de fans de Jack Nicholson, no sé, como usted quiera llamarle, con una visión un poco más cinéfila. En ese momento yo creo que me parecía terror cuando la vi cuando era chica. Y cuando la encontré en algún canal, yo creo que me pareció que sí, más que nada daba miedo y eso fue principalmente. Me acuerdo perfecto, o sea, en mi cabeza no se quita como el personaje de Jack Nicholson, Jack Torrance, y pues para mí su imagen desde muy chica ha sido como la imagen de una película de terror, completamente. Siendo no cinéfilo, creo que a todos nos pasó en algún momento. Conmigo pasa un caso curioso, y es que le debo la existencia de esta película a Los Simpson. O ¿Qué? sea, debo decir más. O sea, todos ya conocen esa parodia de Red Room, los voy a matar a todos, sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza, La quítate de ahí cerveza, hasta claro. que se te quita lo loco, aún hay más, ¿cómo voy a desmanchar la alfombra? O sea, ya lo conoce. Y a partir de esa parodia, muchos años después, fue que me animé a verla. Y creo que es mi película de terror favorita. Pero bueno, esta película tiene muchísimas lecturas, sobre todo desde el plano psicológico. Por ejemplo, no solamente lo que es el aislamiento como tal, sino también en mostrar la cara oculta de cada persona dentro de este microambiente que está planteando. Porque Kubrick quizás la mayor maestría que aporta es que empieza a hacer lo que quiere con el libre. Ya sabemos, todas las quejas que tenía King con el libro, o más bien con la adaptación. Pero no tenemos mucha duda de que Kubrick tenía mucha perspectiva, sobre todo al querer mostrar lo que quería, que es más bien la indagación del miedo. ¿O cómo quieres explicar con esto, Alberto? Sí, es importante mencionar, sobre todo cuando uno va viendo más cine y va más o menos entendiendo cuál es la diferencia entre, pues por llamarlo de manera muy genérica, el cine comercial, el cine de arte, el cine de autor, que en el caso de Stanley Kubrick, él tenía claro que lo que le interesaba era encontrar una historia que no fuera lo suficientemente buena para que él pudiera meter su cuchara y contarla a su manera, ¿no? Y entonces él buscaba siempre, al igual que Hitchcock, por ejemplo, alguna base literaria, ya fuera un cuento o una novela, que para ellos no tuviera la profundidad ni la maestría como, digamos, de un Pedro Páramo, sino que les deja, sino que les dejara espacio para ellos desarrollar sus temas. Y entonces, en ese sentido, no era la primera vez que un escritor, el otro gran escritor, que es Burroughs, con Naranja Mecánica, pues se quejaba de que si habían hecho esto, si habían hecho lo otro, ¿no? Entonces, para no caer en esas trampas de quién tiene la razón, entonces uno tiene que ver usualmente de los grandes directores, uno tiene que ver las adaptaciones como vehículos para hablar de cosas que les interesa a los cineastas en particular, ¿no? Y yo creo que lo que le fascinó a Kubrick de la novela y de la historia en general es esto que ya mencionaste un poquito, Uriel, que es lo del aislamiento. No es la primera vez que en una película de Stanley Kubrick sus personajes están en aislamiento, ¿no? Aparentemente porque hay como diferentes tipos de aislamiento y, por ejemplo, en Naranja Mecánica, pues es esta secuencia, bueno, toda esta parte en donde Alexander Delash está en la cárcel, ¿no? Ahí está completamente aislado del resto del mundo y está siendo manipulado por otros, ¿no? En el caso de Lolita, el aislamiento se da cuando James Mason y Sue Lyon, que son los personajes principales, bueno, los actores y personajes principales, se escapan
y ya nada más viven ellos dos su aventura amorosa, entre comillas, ¿no? Y en este caso, pues el aislamiento total, pues es el del hotel, ¿no? Que pone a estos tres personajes en una situación límite y a partir de esa situación límite, como muy bien lo dijiste, pues en este caso empieza a explorar diferentes condiciones, la verdad yo no sabría cómo llamarlas, si psíquicas, si psicológicas, si mágicas, no sabría muy bien y no me interesa tanto porque pues no es podcast de psicología para que le atinemos a la palabra correcta, pero pues bueno, empieza a explorar estos miedos, estas influencias, estos poderes sobrenaturales, ¿no? Que luego ahí un poco habría que preguntarse, y bueno, si quieren con esto cierro para ir tocando también otros temas, pues qué quería contarnos Kubrick al explorar esos temas, ¿no? Que sin duda, pues fueron algo novedoso dentro de su filmografía. Sí, de acuerdo, mi querido Alberto. Digo, creo que Uriel justo preguntaba así de cómo aborda esta cuestión de qué está pasando con Jack Torrance, ¿no? Y a partir de lo que pasa con él, pues con su familia, subsecuentemente. Yo creo que sí, bueno, sí, aquí habría que hacer como si alguien acá de nuestros espectadores no leyó en algún momento el libro o no está familiarizado con qué pasaba en la historia original, pues resulta que allá había muy pocas cosas mágicas, ¿no? En el libro había muy pocas cosas que tuvieran que ver con espíritus, con fantasmas, si no es que casi ninguna, todo tiene que ver con un hombre que desciende a la locura por sí solo, sin cosas tan extraordinarias ni tan fuera de lo común, ¿no? Acá sí estamos hablando de apariciones completamente, digo, muchas de las cosas más icónicas del Resplandor son apariciones que no comprendemos hasta cierto punto si son imaginaciones, si es una cosa mística, si es una cosa de embrujo, porque recordemos, desde el principio se nos dice que este hotel estuvo fundado en un cementerio de indios y entonces ese era un tema, ¿no? Como de, pues básicamente les pasamos por encima. Entonces no sabemos si es una maldición, no sabemos si es una cuestión de fantasmas y ya no sabemos si se lo está imaginando Jack Torrance conforme pasa el tiempo y se empieza a desesperar y a volver loco, pero creo que eso es un poco de la magia de Kubrick, ¿no? Te lo deja un poco a ti y tú interprétalo como quieras. Lo que a ti te haya dado miedo y creas que esa es la base de esta película, funciona. No lo vamos a explicar porque es difícil que incluso encontremos una conclusión en la que todos estemos de acuerdo, pero eso es en gran parte la magia que tiene esta película y al mismo tiempo de lo que más le desagrada a Stephen King, ¿no? Porque él quería contar la historia de un hombre que fue descendiendo el solito a la locura y esto pues en este caso no es así. Pero bueno, es más bien de que ha sido sede de rituales satánicos, quema de brujas y dos especiales de Navidad de María Conchita Alonso. Eso sí da miedo. Pero bueno, eso más de las quejas es más porque King ya sabemos lo que ha dicho, que no tiene el personaje, un arco principal, que cambió, por ejemplo, la personalidad de Wendy, que quitó ciertos detalles que se ven en el libro, pero ya sabemos que a Kubrick le chupar esas cosas. Y es más que nada porque es preguntarte cuál es tu mayor miedo. ¿Es un monstruo? ¿Es un fantasma? ¿Es ser dañado por alguien a quien quieres? ¿O es dañar a alguien que quieres? Como alguien de tu propia familia. Porque también se deja en claro la situación por la que está Jack, de que su matrimonio está en decadencia, su adicción al alcohol, que por más que diga que ya se está recuperando, ya va dando el paso a la curación, vemos que también se rinde ante el primer trago que le sirven. Pero sí plantea muchas cosas, en especial no tanto el ambiente tétrico del hotel, sino más bien cómo esos miedos pueden penetrar hasta lo más profundo de la mente. Y sobre todo, pues, ver cómo van afectando a los personajes. ¿Cómo lo ves, Alberto? Eh, una de las cosas que es interesante, sobre todo en una parte de lo que decías, es la relación con la familia. Si, si vemos a lo largo de la filmografía de Kubrick, es uno de los grandes
temas ausentes, ¿no? Ahorita rápido a la memoria se me viene esa escena de Naranja Mecánica, en donde después de aparentemente estar curado, llega a su casa y se da cuenta que sus papás pues ya cogieron a otro chico, que lo tratan como hijo, que lo han olvidado, ¿no? En el caso de Eyes Wide Shut, también es esta parte como del desmoronamiento de la familia por las chaquetas mentales que se hace Tom Cruise en la película y un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que una de las subtramas que está en esta película y que a lo mejor no está bien desarrollada, porque también hay que decirlo un poco que quizá esta es una de las obras menores de Kubrick, o sea, en realidad no es así tan buena, ¿no? O sea, no está a la altura de Naranja Mecánica, de 2001, de Full Metal Jacket, ¿no? Bueno, pero entonces creo que una de las tramas que están ahí, y pero que no están del todo desarrolladas por la razón que sea, pues es precisamente este desmoronamiento, esta destrucción de la familia nuclear, precisamente por los mismos integrantes de esa familia. Creo que ahí estaría un poco lo novedoso de la trama, ¿no? Que a lo mejor sí el alcoholismo, a lo mejor sí Wendy que tiene una personalidad muy como de cobarde, a lo mejor el Danny con sus cosas mentales, pero no son elementos externos, son elementos de ellos, ¿no? Son ellos los que se están destruyendo a sí mismos, porque hay un momento de la película en el que Wendy acusa a Jack de haberle hecho un moretón a Danny, y nosotros no sabemos si eso es cierto, ¿no? Digo, ahí hay una cosa que luego no sé, quizá pueda decir sobre eso, desde otra perspectiva, pero desde ahora la veo de esa manera, ¿no? O sea, es un poquito esta parte de Jack diciendo varias veces, no, es que esta mujer me echa a mí la culpa de todo, no me deja hacer. Corte A, vemos que Wendy le echa la culpa de haberle pegado a Danny, ¿no? Entonces, creo que eso está bien padre, es uno de los elementos del terror de esta película, que son estos miedos anticipados los que van llevando a la destrucción de la familia. Bueno, eso es más desde la perspectiva de Jack, porque no vemos eso directamente comportamiento en Wendy, o al menos no tan explícito, porque se ve que ella es mujer de buen corazón, muy atenta, sobre todo porque tiene eso al niño hablando así con este. Pero eso es más por la desesperación que puede causar la familia en un ambiente cerrado. Y es que por Dios, en la pandemia ocurrió, ¿cuántos de ustedes no se hartaron de la familia porque estaban encerrados las 24 horas con ellos, compartiendo el mismo espacio? Digo, lo malo de la compañía es que te terminas acostumbrando a ella. Y cuando finalmente se acaba es cuando empiezas a ver la parte aburrida de la privacidad. Y empiezas a cuestionarte si la compañía era realmente mala. Digo, no era real, pero era bastante real para mí. O sea, ¿me entienden, no? Ahora, creo que una de las cosas que hay que destacar, justo en lo que decía Alberto, es que creo que sí, estamos viendo que esta mujer cuando encuentra los moretones en Danny, lo primero que le dices, fuiste tú. Y parece que, pues, pero yo qué, si yo estaba aquí dormido gritando, ¿no? ¿Me escuchaste? O sea, sí, pero no, siempre existe ese historial, si le quieren ver así, de cuando estaban en la casa, llega la doctora porque Danny se desmaya y le dice, ah, pues es que en algún momento se dislocó el hombro porque, pues acá el señor en un arranque de ira, lo levantó fuerte y lo sacó de ahí. Entonces, aunque no se nos dice que todo el tiempo sea un miedo permanente en Wendy, sí hay una especie de historia detrás, que es como, pues si ya en algún momento se te fue de las manos la fuerza, ¿quién me dice que no lo volviste a hacer, no? Sobre todo porque en este momento no existía nada sobrenatural que lo sacara de onda. Solo, pues, de alguna manera, por default, si no había sido ella, pues hubiera sido él, ¿no? Creo que ahí es un poco justificar que ella pensó en el primero que nadie. Uh, yo tengo algunas dudas con eso. Pero bueno, la película también tiene una dinámica interesante, por ejemplo, en cómo maneja el miedo. O sea, tuve una discusión con José Luis que me andaba diciendo que esta película no tiene jumpscares, no. Sí los tiene, pero no son los tradicionales de brinco.
de que el gato se baja y ay, qué miedo, o es un susto falso y ay, qué miedo, no. No, sí los tiene, solo que los va construyendo de a poco. O sea, la famosa escena de las gemelas es técnicamente un jumpscare, solo que está mejor construido y más meditado. Que esa escena ya es de las famosas del cine, o sea, para qué comentar ven a jugar con nosotros, Dani, por siempre y siempre y siempre. Que bueno, esa escena ya no tiene mucho que discutir, francamente, ya está muy sobreexplotada, incluso por gente que nunca ha visto la película. Pero eh, está llena de momentos. ¿O cuál es el que más elegirían? Como la escena que más miedo causa. Ujú. Híjole, yo creo que yo me quedaría con la del laberinto al final. Saber si va a llegar o no va a llegar hacia Dani y ver cómo también ya está desquiciándose de como del lugar yo voy a ir para allá. Yo, o sea, que la primera vez que la vi, pues yo tenía mis dudas y yo dije, esto ya bailó, o sea, claro que va a llegar con Dani. No vi venir el as bajo la manga del niño. Entonces, creo que a mí cuando me da más miedo es cuando ya vi que ya Halloran ya no está, Wendy no sabe cómo salir de ahí y solo son Jack contra Dani. Creo que para mí es la que es más ruda o la que más miedo da. Alberto, ¿cuál dirías? La escena que más miedo me da, digo, por ponerlo en con esa palabra, pero ahorita voy a decir por qué a lo mejor no es tanto, es la escena en donde entra al cuarto, está esta mujer en la bañera, que aparentemente es muy joven y bella, luego empiezan a besarse y se convierte pues en esta mujer que ya está putrefacta. A mí esa es la escena que en todo caso más me impacta, pero un poco por cosas mías. A mí no me gusta tocar cuerpos y mucho menos cuerpos que no estén, o sea, a ver, para que no se burlen de mí. O sea, a mí la fruta cuando ya está mayugadita, a mí ya no me gusta tocarla, ni de las partes buenas. O sea, para que no empiecen a pensar en cosas raras. O sea, a mí esas texturas babosas, Ah, rugosas, sí, no. uy, no, no. Y entonces, la primera vez que la vi, ver el cuerpo putrefacto de la mujer, a mí eso me sacó muchísimo de onda, ¿no? No sé si es una escena que califica de qué, si de miedo, si de jumpscare, si de chiste, no sé. Pero a mí en todo caso es como la que más me... Pero es un poquito por eso, ¿no? Porque a mí Eh, las texturas ya así como que se Sí, van echando no. a Y desde perder. la cara, o sea, ya cuando le ves en el close-up, deja tú el cuerpo que está abrazando Jack. Ya cuando ves la cara, porque ya luego le ponen así close-up, cómo está igual o peor, ¿no? Entre el hueso, lo podrido, la carne, lo verde, está así la todo feo. risa. La risa, Risa. la risa es horrible. Eso es más bien de suspenso, de que es la habitación prohibida, la 237, que Mm. le dice el conserje a Dani de que no te metas ahí. Nunca dice por qué, pero podemos intuir con esta escena que había adentro. En mi caso, es curioso, las escenas más famosas no son las que me dan miedo. Ni las gemelas, ni el Red Room, ni aquí está Johnny, ni nada de eso. La que más me da miedo es la máquina de escribir y todo lo que conlleva después. El ver todas las páginas ahí cubiertas con la misma frase, que se sabe que Kubrick las hizo así a mano todas, y escuchar todas las quejas y enojos de Jack de que te preocupas mucho por Danny, sí, entonces tú te preocupas por mí, no te pensaste en todo lo que estos inversores hicieron con mí para confiarme en cuidar el Hotel Overlook hasta el 1 de mayo, ¿tienes idea de lo que siquiera sabes de ser responsable? Y luego pasamos a la escena de Dame ese bat, que creo que esa escena encierra a la perfección lo que es la presión familiar y todo lo que es en cumplir las expectativas y ver que, al menos desde tu perspectiva, no te comprenden o no te apoyan. Es bastante fuerte, al menos, desde mi opinión.
Y hay una parte muy específica que a mí me enojó como le enoja a Jack, que es cuando va y le dice, ay, él está escribiendo, bueno, ya ahora sabemos que dice que está escribiendo, pero esta mujer llega y le dice, ay, pero ya viste que va a nevar mañana y no sé qué, y que le dice, a ver, si estoy aquí, escuches o no escuches la máquina, estoy trabajando, y es como, o sea, no voy a justificar que se ponga como energúmeno, pero sí, romper la concentración es horrible. Entonces, en esa parte, cuando ya dices, ¿por qué? ¿Pero por qué vas a irle a interrumpir con tus nimiedades? De vez en ratito te traigo sándwiches. Sí, es verdad, hay cosas muy desesperantes también. Es curioso porque a mí me ha pasado eso. Y a veces sí me pongo así de cuando escuchas En verdad, Clara ahí en la computadora, pues sí es para que me dejes en paz un rato. Pero al verdad mismo que sí. tiempo vemos que él tiene ese problema, sobre todo de que no avanza, de que es un bloqueo de escritor. Lo que vemos, jugar con la pelota en la pared, o que se queda mirando a la ventana donde está el laberinto. Pero sí, suele ocurrir de ese tipo de cosas. Es O, horrible. No interrumpan a quien está escribiendo nunca. sí. O qué más tienes que decir, Alberto, que pudieras agregar. Bueno, creo que un poco lo que me preguntaba yo hace un momento, ¿no? O sea, como qué lugar ocupa dentro de la filmografía de Kubrick esta película que es de terror, de horror. Creo que Kubrick quería como ensayar un tema que más o menos había estado presente en algunas otras películas, pero que esta historia le permite desarrollar, que es la idea de la anticipación como miedo. Yo decía al inicio que esta era una de las películas más comerciales de Kubrick porque la gente se iba con la finta de que era una película de terror o de horror en su sentido clásico, ¿no? Que iba a haber monstruos, que iba a haber que ibas a saltar de tu asiento, que iba a haber, o que iba a haber mucha sangre. Se iba un poco con la finta, pero en realidad es que independientemente del criterio que tú tengas para nombrar a una u otra cosa, pues la película no se trata de eso. La película no es Pesadilla en la calle del infierno, la película no es Scary Movie, la película no es pues, Scary Movies de comedia. sí, ya lo sé, pero por eso, pero tiene los elementos. Aunque se burla de ellos, tiene los elementos de una película de terror. Por eso la mencioné, porque tiene los elementos. Pero esta película no los tiene. Entonces yo creo que lo que hace es desarrollar la idea de la anticipación como miedo. No sé si lo notaron, pero en la escena en donde están platicando el chef y Danny, que le está diciendo, tú tienes el Shining, Danny tiene unos cuchillos sobre la cabeza. Ujú. Sí, ¿No? sí, sí. Esta cuestión de que yo les decía hace un momento de que Wendy le echa la culpa a Jack de haberle pegado a Dani. Danny, pues es otra vez, Wendy sabe que Jack es propenso a volverse agresivo. Entonces eso va generando el miedo, ¿no? Jack sabe que Wendy es bien chingaquedito. Entonces eso va generando su propensión a enojarse, ¿no? Entonces, esta cuestión del Shining, de, no sé, como de prever cosas, como de leer la mente, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta frase de nuestros más grandes miedos provienen de la anticipación, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a pensar de, oye, mañana no va a avanzar el metro porque va a ser como lunes, oye, mañana todos los carros van a estar parados en Churubusco, entonces, toda la anticipación, ¿no? Va generando como nuestros peores miedos, ya vamos predispuestos a sacar como lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, creo que un poco es así como me gusta entender o como me gustaría entender esta película, ¿no? Porque por un lado, pues no es ni una clásica película de terror, no importa si es parodia, es clásica porque tiene los elementos. Pero por otro lado, tampoco es como decía yo, al menos para mí, de las grandes películas de Kubrick, ¿no? Entonces creo que y otro temilla que traigo por ahí, creo que sería para mí lo principal, ¿no?
porque no solamente es los personajes, sino hay algunos elementos visuales, como ese detalle que les cuento, ¿no? Está Dani y atrás de él, en la pared, están los cuchillos sobre su cabeza, ¿no? Entonces, la anticipación, creo que ese tema está muy bien en la película. Esto que menciona la anticipación, creo que se puede reducir también en la escena en la que Jack habla con Dani, de que está en la cama y le dice, tú nunca nos vas a hacer daño, ¿verdad? ¿No? Y Dani tiene sus dudas, sobre todo con lo que le dijo el cocinero. Sí, sí, sí. Sí, también. O por ejemplo, antes de que venga la escena del bat, están Wendy y Danny viendo la televisión y están viendo el Correcaminos. Sí, ¿Y de qué se trata el Correcaminos? acuérdate. Sí, yo también lo vi como obviamente una pista ahí como muy obvia que me gusta mucho. De principio no lo piensas, una caricatura más que está viendo Dani, pero no, claro que sí. Sí está totalmente intencional. O Sí, incluso intuir o especular que a pesar de que Jack se ha comprometido a cambiar todo, él siempre ha sido así. Él nunca iba a dejar ese rasgo de la personalidad tan fuerte que tiene, que es la agresión activa. Y más bien solo necesitaba un detonante, como es el alcohol, para desencadenar todo. Por sí, o eso la soledad, ¿no? la moraleja de la película es, señor, si usted quiere dejar el alcohol, no lo deje. ¿Qué tal que usted acaba de perder a su familia? Manténgalo ahí Bueno, en su vida, por si las moscas. yo diría, no intente dejarlo estando encerrado en un hotel. Ah, también. Y a nivel técnico, ¿qué les parece? Bueno, tenemos ya el clásico, ¿cómo se llama? El Steadicam, de Steadicam. que con las escenas de la cámara siguiendo a Dani en su triciclo en el ya icónico piso, que son más que nada para construir tensión, o también incluso para andar explorando el escenario, para que una vez que se desarrolle la acción, ya tengamos idea de cómo es el entorno que está construyendo el hotel, para no dejar duda, o no sé qué más agregaría. Bueno, ahí en ese caso, además de esto que es lo más famoso, que no lo, no lo he corroborado al 100%, pero sí es una de las primeras películas que utiliza el Steadicam de manera activa o como parte de la narración, como bien lo apuntas. O sea, además de eso, eh, yo pensaría, por ejemplo, en la construcción de todo el hotel. Me parece que cada uno de los sets que armaron para darnos esa sensación del hotel, pues como todo en Kubrick está súper planeado, ¿no? Súper, súper planeado, los colores, la composición de las estructuras del edificio como tal, el laberinto, el patrón de la alfombra, ¿no? Que también es que ya de verlo, pues te anuncia que algo va a pasar. Eh, no sé por qué a mí me llama mucho la atención, porque pues es una cosa, obviamente, de pura casualidad, que cuando Dani va en el triciclo y pasa por una alfombra, se calla un poquito el sonido de las ruedas. Entonces, bueno, creo que la construcción del hotel también es otra de las cosas que con el tiempo uno aprende a valorar mientras más cine ve. Cómo la planeación de los decorados, la iluminación, los muebles, los colores, te generan un ambiente y también te pueden generar a ti sensación. Y eso sí tiene una dimensión, pues, artística, porque al final quienes los diseñan, pues, son artistas, ¿no? Pero también tiene esta parte técnica, ¿no? De las dimensiones correctas, los colores correctos, la iluminación correcta. Y creo que eso quizá no se habla tanto del Resplandor, pero pues la verdad es que también es un gran logro técnico haber construido todo eso, ¿no? Porque la fachada incluso es artificial, ¿no? No hay nada detrás de la fachada.
¿Hay Y algo que muy quieras agregar, aunado, Ale? justo lo que decía Alberto, muy aunado a la fachada, quiero continuar con eso. Ahora que le estaba revisitando para este bonito podcast, me llama mucho la atención, aparte de lo que ya mencionaron, la nieve y la parte, cómo se empieza a juntar de tormenta espectacular que no deja mover a nadie, ¿no? Llega un momento en el que Wendy, queriendo salvar a Danny, lo lanza por una ventana y Danny logra salvarse porque hay un cúmulo de nieve espectacular así de resbaladilla. Si estamos pensando en que esto sucedió de alguna manera en un set, que esta tormenta no existió, que se tuvo que construir un nivel descomunal para que se entendiera que la situación climática era terrible, me parece súper llamativo cómo lograron escenas como esa que les estoy platicando, pero también cuando estamos todos así como temblando, igual que Jack Torrance en el laberinto, ya al final, que sabemos que ni era nieve ni había un laberinto, todo fue construido con ciertas luces, con cierto ambiente de frío, cuando ni siquiera había frío en ese momento, creo que ni tenían aire acondicionado cuando lo filmaron. Entonces, wow, o sea, no me puedo imaginar cómo consigues esas tomas si en realidad no era nieve, si en realidad no había una cosa como a escala que te pudiera ayudar. Hoy en día, si alguien quisiera hacerlo, lo único que se me ocurre es que lo haría por medio de tecnología, o sea, es decir, pantalla verde, ¿no? Esa es la magia de un cine de los 80s en los que, ¿qué hago? ¿Qué tengo? ¿Qué recursos tengo en las manos? Y entonces, aunque cueste, ya sabemos que Kubrick era muy picky, entonces, aunque cueste millones, aunque nos tardemos 30 tomas, aunque yo me salga del presupuesto, aunque dobletemos los tiempos de filmación, esto se va a hacer, ¿no? Eso y la siempre mencionada escena del elevador y la sangre, que se sabe Ah, que sí. ponerla en marcha costaba como 10 días y no le gustó y le hicieron como 4 veces porque él decía que no parecía sangre. Y estas cosas que tenía él como director de no me importa si todos vamos a trabajar 30,000 veces más, esto se va a hacer hasta que se vea bien. Y uno puede cuestionar los métodos, sí, pero de que hoy en día todas esas escenas que estamos platicando se volvieron icónicas es gracias a esa chamba. Y no es menor, o sea, no es menor, estamos hablando de los 80s, estamos hablando de que no existían las tecnologías de hoy. Está de analizarse, cositas como esas son de analizarse a detalle. Solo una duda. ¿Qué nos garantiza que la toma que quedó en el corte final es la 50ª que filmaron? Sí, quién A sabe. lo mejor fue la primera. ¿Qué tal que al final Kubrick dijo, no, quedó bien la onda? Y ya fue la fregada las otras 4. Quién sabe, pero de que por fin él iba a poner en la película algo que a él le convenciera. O sea, sabemos que no iba a hacer las cosas a medias, ni lo iba a hacer con prisa, ni lo iba a hacer a lo güey. Y eso es muy válido. Bueno, es de valorarse en un directo. Y es una de las razones por las que esta película ha trascendido la cultura pop. O Claro. sea, ¿cuántas referencias hemos visto a esta película? ¿Cuántas veces hemos citado? ¿Cuántas veces hemos visto copiada la escenografía? O sea, incluso la alfombra. ¿Cuántas veces han visto la alfombra? Incluso recientemente, la sustancia. Tiene una copia similar del tapete. Casi idéntica, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, y justo ya que la mencionas, yo fui a ver esa película con este señor invitado y sí, creo que es de primera mano, luego vimos las referencias, ¿no, Alberto? Sí dijimos, no, es que aquí, o sea, también hay una escena del baño rojo. Entonces, el baño rojo es súper similar también. Pero también es parte del misterio que envuelve el hotel. Ahorita que menciona los baños y el bar, de cuánta gente ha quedado atrapada en este hotel. ¿Jack realmente es Jack Torrance o es una versión alterada de él que quedó atrapada en ese hotel durante cientos de años, o como ve el final? Que honestamente todavía no lo entiendo, pero sí plantea ciertas dudas, o al Yo menos ciertas pensaría que es interrogantes. como de interpretación, ¿no? Yo justo pensaba en esta foto del final, en esta foto en la que tiene una fecha muy específica. Y dice, bueno, no sé, por una parte uno puede pensar que siempre fue parte de, y a mí me gusta, la verdad, como espectadora, sacando mi propia conclusión, me gusta pensar que no era parte de, pero en algún momento se hizo parte. O sea, con su historia, con su trascendencia dentro del hotel, se hizo parte de este cuadro, ¿no? De estas personas memorables del hotel, pero yo digo, mi teoría es que eso es muy a interpretación del espectador. No sé ustedes qué piensan. Yo creo que El Resplandor
Es una película espejo de 2001. En 2001, los astronautas emprenden un viaje en el que se rompe toda, toda estructura de espacio-tiempo, y al romperse esa estructura de espacio-tiempo, viajan hacia el futuro, o a lo que nosotros interpretamos que es un futuro, dado el final en donde aparece este bebé, ¿no? Y que entonces parece ser como un nuevo comienzo. De manera inversa, El Resplandor es un viaje hacia el pasado, donde también se rompe toda estructura espacio-temporal. Y el hotel es un símil de la nave de 2001. Entonces, lo que hace el personaje de Jack, así como el personaje del astronauta en 2001, es viajar a través de esta estructura espacio-tiempo que se ha roto, solo que él lo que hace es viajar al pasado. En ambos casos hay un viaje sin retorno, ¿no? En el de 2001 es un viaje hacia algo que parece ser el infinito, al futuro, y en El Resplandor es un viaje, pero hacia el pasado y sobre todo hacia un lado oscuro, ¿no? En 2001 más o menos uno podría interpretar que la última escena con el bebé pues pareciera ser como una especie como de buena onda, de esperanza, y en este caso ese viaje al pasado pues solo parece terminar con una constante repetición que va a ser la muerte de Jack, ¿no? Entonces yo creo que para mí va un poquito por ahí, ¿no? O sea, creo que son películas que lo que te proponen es un viaje en el que la estructura espacio-temporal se va a romper, y en ese sentido es como si fuera un tobogán en el que los personajes tienen que salir hacia otro lugar, y en el caso del Resplandor ese otro lugar es el pasado, ¿no? Porque si se acuerdan, pues hay primero estos intertítulos de la entrevista, el día de cierre, un mes después, y luego ya empiezan solo los días y luego al final son las horas, ¿no? Entonces, que luego ya uno echa cuentas y parece que no aguantó ni 2 meses, pero bueno, eso sí es otra cosa. Más o menos. Este, sí, ¿no? Porque de todos modos seguía siendo invierno. Entonces a mí me parece que es un poco así. O sea, lo que Kubrick te está proponiendo es subirte, en este caso, en una nave que es un hotel, en donde al emprender ese viaje se va a romper toda estructura espaciotemporal, y la salida en este caso es hacia el pasado, ¿no? Entonces ahí es donde fue a parar Jack. Porque además se supone que es un evento que se repite en el tiempo. No es la primera vez que pasa, que un Cuidado. velador o como se llame, mata o intenta matar a su familia, ¿no? Y entonces este lo lleva al pasado. Que luego también eso te pone a pensar en la cultura gringa, ¿no? De quién chingados va a dejar a una persona encerrada 5 meses en un lugar y llamarle a eso trabajo, ¿no? O sea, ¿qué onda con los gringos? Bueno, dale televisión y cerveza, ya se arregla. Ven por eso, o sea, si van a hacer esas chambas solitarios en tantos meses, tomen. Ese sigue ¿Qué siendo la onda? moraleja de la película. Y si al regresar muertos, le invito una gaseosa. Va a haber quien le sirva, no hay tema. Exactamente. Lo mejor es que esa es solo una interpretación de muchas. Porque, Dios mío, si nos vamos a curiosidad de esta película, no acabamos. O sea, solo para recapitular. En 2012 salió un documental de esta película llamado Habitación 237, que básicamente es una recopilación de todas las teorías de esta película, desde el aislamiento, el alcoholismo, el viaje al pasado, de que esta es una declaración de Kubrick al decir que él filmó el viaje a la luna, que está jalado eso, pero sí es interesante como todo lo que dice de que Danny tiene un suéter con un cohete y que se Ah, supone sí. que cuando se levanta es el despegue, y la habitación 237 son los 237.000 millones de kilómetros que separan la Tierra a la Luna y que eso se dirige. O sea, está un poco jalado, sí, sí tira un poco a lo conspiranoico,
pero es interesante de ver. Yo diría que le dé la oportunidad a ese documental. Sí, hay algunas cosas que sí están como de con calzador, que tú que creas que así, bueno, el suéter quizá no me parece como tan perdido, pero ya los 237.000 kilómetros y etcétera, ya me parece así como, sí es de conspiración eso. ¿Tienen alguna curiosidad de esta Bueno, obra? la del Porque récord Guinness, ¿no? Porque cuenta la leyenda que la escena de la escalera donde Wendy le quiere dar con el bat a Jack se filmó, tiene el récord Guinness porque se filmó 217 veces. O sea, le hicieron 17 tomas antes de que Kubrick dijera, bueno, ya quedó. Y que parece ser que por eso cuando uno observa a una Shelley Duvall ya exhausta de la vida en ese momento es porque ya llevaban pues poniéndola psicológicamente mal demasiado tiempo. Entonces, según tengo entendido, ese es el récord Guinness que tiene la película. y la pobre Shirley. Todos sabemos las historias detrás de cámaras de que Kubrick le dijo a todos los miembros del equipo, no la traten bien, trátenla de la chingada, o sea, ignórenla. Todo con tal de que la actuación se viera más natural. Incluso hay una escena detrás de cámaras de que van a filmar que Wendy está saliendo a revisar el tractor. Y este Kubrick va a la puerta principal para decirle a Wendy, oye, apúrate, nos estamos muriendo de frío acá afuera, por favor. No puedo, es que la puerta está cerrada, no me importa, tienes que hacerlo. Muy cuestionable los métodos de Kubrick, no se va a decir que no. Y, por ejemplo, esta es una curiosidad de parte de interés que a mí me gusta saber qué le pasó a los niños actores, todo que uno ya no trascendieron. Que sabemos el caso de Danny Lloyd, que por si se lo preguntan, hoy en día es maestro de biología en la Universidad de Elizabethtown. Y ya está casado, tiene 4 hijos, y le pide a sus alumnos que por favor no mencionen nada de la película, porque eso no va con la clase. Y que según yo nunca volvió a actuar, ¿no? O sea, como No. que creo que hizo esto y una cuestión menor y se acabó. Uh-huh. O sea, no fue de una vez y ya. Incluso Kubrick le dijo a Danny que era un drama para que no se viera tan obvia con la actuación, o que se viera más natural. Es una de las dos. Bueno, también sabemos que hay otra versión de esta película de los 90 dirigida por Stephen King, que es un asco, no les voy a decir más, creo que es de esos errores que no debieron cometer, o sea, entendemos por qué a King no le gusta esta versión, pero por el amor de Dios, no ibas a superarla tampoco. Sobre todo con esos jumpscares tan obvios donde todos tus sustos, y es en serio, todos tus sustos se reducen a abrir la puerta y apagar las luces. No. Alberto, ¿tienes una curiosidad que contribuir? Este, pues no, yo creo que no. Esas cosas no son muy de mi interés, excepto que, pues la repetición del número 21, por ejemplo, ¿no? El, la suma de los números de la habitación da el 2 y el 1. Dani trae un suéter con el 42, que la mitad es 2 y 21. 1, termina en 1921. ¿En Pero serio? bueno, sí, hay Ese mucho, no sabía. hay mucha repetición del 21 o del 1 y el 2 combinados a lo largo de la película, ¿no? Ah, bueno, o sea, y ya si se vale hacer teorías conspiratorias de casi todo, en la escena en donde está en donde Wendy logra encerrar a Jack y que el camarero le empieza a decir, nah, pues nos fallaste, hijo, qué poco hombre eres, no sé qué. No puedo Todas matarte las, comiendo. todas las cajas de comida que hay ahí dicen slide, pitches, o sea que toda la comida está en pedacitos. ¿A poco? Sí, sí, sí. Ay, mira, no me lo sabía. Rebanadas de duraznos, fruta en pedacitos. O sea que es como la idea de De que pedacitos. de que los va a descuartizar. Y encima,
Todas las latas de la despensa tienen la imagen de un nativo americano. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Es un mensaje subliminal del genocidio indio que causaron los blancos? Pues sí, ¿no? Digo, eso creo que hasta en la decoración del hotel se nota muchísimo el tema de Ujú, sí, sí, sí. hicimos aquí lo que quisimos con el terreno, pero hicimos la decoración para que se entendiera que honramos el de entorno que matamos un poco, ¿no? Entonces, sí, cuando empieza a mostrar pues, tanto cuadros como alfombras, como esto que tienen muchos de esos, sobre todo el salón principal, motivos de eso, pues sí es como un poco una crítica, creo yo. También se supone que en la entrevista el dueño del hotel se parece a John F. Kennedy, que Ujú. se supone que hay una declaración de intenciones, de asesinato o algo así. Sí, 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 más o menos. Y ahora, ya yo no sé, pero dicen que la corbata que trae en la entrevista, que es verde tejida, que es como una especie de reflejo de lo que después vemos en el laberinto. O sea que parece mucho a la estructura del laberinto, que ya después conocemos que existe en el hotel. Puede ser, sí. Y quizás la más curiosa, en su estreno, esta película tuvo críticas negativas y fue nominada a 2 Razzies, a peor director y a peor actriz de reparto. ¿Qué? Estoy muy Era, ofendida con el director en todo caso. Es que es más por las sí. quejas de Stephen King, de que, de que esto no era fiel al libro. Ah, no, y querido espectador, vaya y lea el libro si no es nada fiel, nada en absoluto, porque además Wendy en el libro no tiene esta personalidad como tan débil, al contrario, creo que es una persona como bastante resuelta que logra cosas y acá nunca existe esa Wendy. No, pero eran cambios que tenían sentido en la adaptación. Bueno, adaptación entre comillas, porque Ya sí vas a hacer lo que quieras. Ok, ponle esposa que tú quieras, pero sí, no, en el libro nada que ver. Es más, ni el final ni nada, entonces, es muy distinto. pero en este caso también no podemos ignorar que esta película tiene secuela, que es Doctor Sueño, Doctor Smith. que sí la vi hace poco y está buena las 3/4 partes. Cuando es su propia historia funciona mejor. Pero en el momento en que te metes con Kubrick, ya, baja muchísimo la calidad de la película. Es como decir que Kubrick te dio tanto miedo que no quisiste ir más allá. Que ¿Tú la igual viste, Alberto? interesa. No, no, no. Yo tampoco la vi, pero leí el libro. El libro pues tiene su continuación decente, pero yo creo que pasa lo que dice Uriel clarísimo, o sea, siempre que vayas a ver alguna secuela o alguna otra adaptación del Resplandor o lo que quieras, inevitablemente, aunque hagas lo posible porque no suceda, vas a compararlo con lo que ya vimos en esta película. Entonces, llévala de perder, ¿no? O sea, no hay manera de que iguales esto de ninguna forma, o que mínimo te le acerques y digas, bueno, sí logré llegar a este nivel, y no por el director que la hace, ni mucho menos, no tengo tema con la persona, sino pues nadie, ¿no? No va a suceder. Yo digo que cualquiera con la comparación va a salir perdiendo. Y además es Stephen King, el tipo no sabe terminar sus películas. Tiene tantos clichés y tropos tan comunes en toda su obra que es digno para hacer un juego de tragos. Neta, está en Maine, es un alcohólico, hay problemas familiares, hay iconografía religiosa. El Ah, final sí. es una porquería. Bueno, el libro, no el de la película. Neta, esto es para hacer una fiesta de quién es el que aguanta más tiempo borracho. Sí, porque además, eso que dijo Ariel, que sí quiero rescatarlo mucho, el libro originalmente era el retrato de un hombre que tenía sus problemas de adicciones y que por lo tanto en tratar de ser abstemio es donde le empiezan a pesar sus decisiones y sus cosas y demás. Pero era un viaje en el que él solito se metía al hoyo, ¿no? Pues por lo mismo, por la abstinencia y demás. Pero nunca existieron cosas sobrenaturales. Entonces, nada lo lleva a la locura más que él mismo y su situación personal y el miedo de hacerle daño a su familia. Entonces, cuando aquí de pronto le presentan un montón de apariciones y de fantasmas y de maldiciones indias, pues es como de, pues por ahí no era, hijo. O sea, sí tiene un punto Stephen King ahí también, porque por ahí no era en su historia. Pues ya Kubrick hizo lo que quiso.
Sí, pero Kubrick hace lo que quiere porque hace lo que quiere. O sea, Porque es durante Kubrick. la producción, el director cometió algo que podría considerarse una falta de respeto. Y es que alguien de la producción tuvo la brillante idea de traer un tablero de ajedrez al equipo de filmación. Y bueno, sabemos que a Kubrick le encantaba el ajedrez. Y él perdió un día de grabación entero jugando ajedrez. Y obviamente la Eso se queja le llama llegó a hacer lo los que de quieras, Warner ¿viste? y no les quedó otra más que aceptar esa idea de producción perdido. Así era ese señor. Efectivamente, esos lujos te puedes dar cuando eres Stanley Kubrick. Y por eso lo amamos. Sí. Pero ¿cómo es esa polémica de que no es de sus mejores, Alberto? Te acabas de meter en camisa de 11 varas. No, no lo es, no, tampoco sean tan fans from hell. Ok, no, Retráctate. pero entonces, ¿cuáles sí serían, por ejemplo, las tres que tú te parecen más icónicas de su cine? Ah, pues para mí es Naranja Mecánica, 2001 y Full Metal Jacket. Luego Para ti. estarían Barry Lyndon, Uy, Barry Lyndon. The Killing, no sé. O sea, yo creo que solo Lolita es un poquito menor a esta, ¿no? Sí. Ni dígale cuál sería tu top ideal de Kubrick. Pues yo creo que sí, ahí sí que me disculpe mi queridísimo Alberto, pero 2001, Naranja Mecánica y El Resplandor. Pues Para mí quisiera meter es, a Barry Lyndon por el nivel de película que es, pero en mi corazón tiene un lugar arriba, El Resplandor. para mí es Naranja Mecánica, 2001, Doctor Strangelove, Ojos Uy, Bien Doctor Strange. Cerrados y esta. Discúlpenme si no está Barry Lyndon, pero es que esa película me da mucha hueva sentarme a ver. O sea, no es mala, pero es que me produce hueva sentarme a verla. Es que es una película que se toma su tiempo, una, para contar una historia larga, y dos, pues siendo de época también no es del gusto de todo. Pero pues lo que es una gran película está enorme. Pero ahorita que mencionas Doctor Strangelove, no sé, ahora se me hace todo muy difícil. Es que está muy cañón escoger. Pero bueno, esta película, si recordarán, la pusimos a votación con otras 4 y la que salió más votada fue la que comentamos, que este caso pues que no está. Así que vamos a darle una mención breve a las perdedoras, que tenemos El Exorcista de William Friedkin, El bebé de Rosemary de Roman Polanski y Psicosis de Alfred Hitchcock. Básicamente los 4 jinetes del apocalipsis de este género. O Sí, sea, las películas más conocidas y más aclamadas del terror. ¿Cuál fue la de Hitchcock? Psicosis. Ah, sí. pero o sea, sí está como para preguntarle a cada espectador que votó, ¿cómo es que sacó a las otras tres? No, no estoy demeritando para nada El Resplandor, pero es que las otras tres también están del tamaño del mundo. ¿Cómo es que dijeron esta va por encima de las otras? Está de estudio filosófico o experimental. Tal vez por nombre, tal vez porque es la más popular, tal vez porque es la que mejor ha envejecido. Hay muchos factores. O Pero El simplemente porque es Exorcista, Los Simpsons. no sé, tengo dudas. Quisiese que nos pongan en los comentarios cómo lo eligieron. Qué difícil cuestión. ¿Qué era el exorcista El El psicosis? bebé de Exorcista, El bebé Rosemary y de Psicosis. Rosemary y Psicosis. Está rudo, Sí, ¿no? Sí, está muy bueno. Yo misma no sé por cuál hubiera votado. Yo tampoco. Pero bueno, yo he dicho, esta es mi favorita. Esta es mi favorita del género. Así que sí, hubiera votado por ella. ¿Cuál es su favorita de terror? ¿También es esta o elegirían De, otra? de terror de cine americano, qué difícil. Vas tú, Alberto, en lo que lo pienso. eh, no, no, la verdad es que no tendría una favorita. Está No, cañón, no ¿no? lo sé, tendría que revisar una lista de... Bueno, aquí rápidamente Google me pone Midsommar, pues diría Midsommar. La bruja de Amar, Ari es una Aster, pues, porquería.
También La Bruja es una gran El que no película. ha visto el punto siniestro, cualquier Midsommar les reza. Pero no puedes Eh, decir comparada con mira, esos de Midsommar. me está poniendo La Sustancia como película de La terror. sustancia. Y es No, terror. creo que eso no es de terror. La Pues sustancia sí está es ahí. terror. ¿Sí? Sí. No sé, no creo. Yo no lo pondría ahí. Sí, es muy No, yo semejante tampoco. a Videodrome o La Mosca de David Cronenberg. Uy, la mosca. ¿Ves? Estaba muy difícil. O sea, uno se pone a hacer recuentas, está cabrón. Exactamente, está difícil. Y luego, si no es tu género favorito, como el mío, Sí, pues también está entonces difícil. está complicado, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, no consideraría Psicosis como una película de horror, digo de No, es terror. un No, thriller, pero Sí, es más ya un se thriller, aceptó sí. demasiado. Es más un pero ahí thriller. está, o sea, de terror, terror, ahí está El Exorcista, pues podría ganar esa. Pero vimos que la decisión fue más complicada de lo que debería. Sí, mis respetos para los que decidieron entre tanta cosa buena. Ujú. Efectivamente. Y con esto cerramos este programa y este Cine Club de Terror. Espérenos para la próxima, que les vamos a dar un regalo personal de cada uno de los miembros del Cine Club, porque vamos a hablar de ciertas películas que nos gustan y queremos compartir con ustedes. Es como una especie de regalo de Navidad. Así es. Ya será Perfecto. nuestro siguiente ciclo. Allá los esperamos. Ujú. Alberto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues nos pueden seguir en Cineautopsias, podcast de cine, que está en Facebook, en Instagram y en YouTube, en Spotify y en cualquier plataforma de podcasting, Cineautopsias, así nos encuentran y ahí nos pueden seguir. Muchas gracias por la invitación. No, cuando quieras, las puertas del Cine Club están abiertas para ti. Muchas gracias, Uriel. Muchas gracias a ustedes. Cuídense y nos vemos en la película, la Nos próxima vemos. película. Bye. Bye.